Muy buen día a todos. Vamos a continuar con esta explicación del tema de la ley de los gases. En el video anterior explicábamos la ley de Boyle, que hacía una relación entre la presión y el volumen. Decía pues que estas eran inversamente proporcionales, es decir, mientras más presión, menos volumen. Y a continuación pues vamos a ver la ley de Charles, otro físico que también estudió este aspecto de la física de los gases y pues llegó a la siguiente conclusión. Estudió pues la influencia que tiene la temperatura en el comportamiento de los gases. Estableció que mientras la masa y la presión de un gas se mantengan constantes, el volumen de dicho gas es directamente proporcional al cambio en la temperatura absoluta. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a permanecer constantes, la masa, es decir, la cantidad de gas no ha cambiado, ni tampoco la presión, es decir, la presión pues es algo pues que no es constante en este caso, y lo que va a variar únicamente es la temperatura. Pero habla de temperatura absoluta. ¿Qué significa esto? Nosotros hasta este momento hemos usado como temperatura, como unidad de temperatura, el Celsius en el sistema internacional y el Fahrenheit en el sistema inglés. Pero estos no son sistemas absolutos de temperatura o unidades absolutas de temperatura, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tienen como base un elemento específico. Por ejemplo, pensemos en la temperatura medida en Celsius. ¿Qué representa el cero? Representa el punto donde el agua se congela. ¿Qué representa el 100? El punto donde el agua hace ebullición. Pero eso estamos hablando del agua, pero ¿qué pasa con el resto de la materia? Entonces, por esa razón, en 1846, un físico llamado Lord Kelvin, pues dedujo que si con esta ley de Charles, si el gas, a medida que voy reduciendo la temperatura, va disminuyendo su volumen. Claro, hay temperaturas más bajas que cero, ¿verdad? Hay temperaturas, por ejemplo, por debajo de ese punto de congelación del agua que la podemos medir, pero él pensaba, bueno, a medida que voy disminuyendo la temperatura, el volumen del gas también va disminuyendo. Podría llegar a un punto donde ese volumen llegue a ser casi cero o tienda a cero. Entonces él estableció pues esa proyección desde la reducción del volumen de un gas hasta el punto donde este volumen pudiera ser cero. Y llegó al verdadero cero absoluto, es decir, a la temperatura más baja posible, a la temperatura en el universo más baja posible. Es interesante que esto en 1846. Y esa temperatura es menos 273 grados centígrados. Esa es la temperatura más baja posible en el universo. Porque a esa temperatura el volumen de un gas es igual a cero. Entonces, a ese punto lo llamó el cero absoluto. Es decir, la temperatura más baja lo llamó el cero absoluto. Significa entonces que la escala de Kelvin sí es la temperatura absoluta porque representa pues la materia en general de todo el universo y no solamente al agua. Bueno, entonces ya aclarado esto de qué se refiere con temperatura absoluta, entonces vamos a usar para este tipo de ejercicios de la ley de Charles los grados Kelvin. ¿Y cuál es la conversión con los grados Celsius? Es muy sencilla. Quiero convertir grados Celsius a grados Kelvin, simplemente le tengo que sumar 273. Es todo. Es mucho más sencilla que la conversión de centígrados a Fahrenheit. La de centígrados a Kelvin es simplemente sumarle 273. Es todo. Entonces, esta pues es la ley de Charles. Lo vemos aquí de manera muy clara. Tenemos un volumen 1 y una temperatura 1. Si yo aumento la temperatura, como esta llamita que tenemos acá, entonces también aumenta el volumen. Por eso dice que son directamente proporcionales. Aumenta uno, aumenta el otro. En el caso de la ley de Boyle eran inversamente proporcionales, que significa que si aumentaba uno, disminuía el otro. En este caso, directamente proporcional. Aumenta uno, aumenta también el otro. Entonces esta ley también es muy simple. Solamente tiene estas dos variables, volumen y temperatura, pero temperatura absoluta. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, esta es la ley de Charles. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar, ¿verdad? Para hacer una ejemplificación de esta ley de Charles.
Bien, nos dice lo siguiente. Un cilindro sin fricción se llena con 2 litros de un gas ideal a 23 grados centígrados. Un extremo del cilindro está fijo en su pistón movible. Es decir, la presión pues no va a variar porque el pistón es movible. Y el gas puede expandirse a una presión constante hasta que su volumen llega a 2.5 litros. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Entonces veamos que nos da el ejercicio, pues nos dan el volumen inicial, son 2 litros, y nos dan también la temperatura inicial, 23 grados Celsius. Sabemos que tenemos que convertirlo luego a grados Kelvin. Luego nos dan también el volumen final, 2.5 litros, y nos preguntan cuál es la temperatura final de ese gas. Entonces, la masa y la presión son constantes, el plan que aparece ahí, así que el cambio de temperatura debe proporcional al cambio de volumen. La ley de Charles se puede aplicar para determinar la nueva temperatura. Recuerde usar temperaturas absolutas. Bueno, entonces vamos a ver. La temperatura 1 era 23 Celsius. Le sumamos 273. Estos serían 296 Kelvin. El volumen 1 son 2 litros y el volumen 2, 2.5 litros. Entonces se encuentra temperatura 2. Usando la ley de Charles, tenemos volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Despejamos para temperatura 2. Entonces pasamos primero multiplicando, luego invertimos acá, nos queda esta. Es un simple despeje, ¿verdad? Entonces ya ahora solo sustituimos valores. Volumen 2, 2.5 litros. Temperatura 1, 296 Kelvin. Volumen 1, 2 litros. Entonces la temperatura 2 me da 370 Kelvin. Así como es sencillo convertir de centígrado a Kelvin, lo mismo es de Kelvin a centígrado. Únicamente tenemos que restarle 273. Entonces ya a 370 le resto 273, me da 97 grados Celsius. Y esta es la temperatura 2 del recipiente. Mire qué gran diferencia de temperatura. Solamente aumentó su volumen 0.5 litros, de 2 a 0.5 litros, pero la temperatura aumentó de 23 a 97 grados Celsius. Entonces, pues vemos aquí esa relación de temperatura y volumen. Bueno, entonces esta es la ley de Charles. Con esta pues ya vimos dos de las cuatro leyes de la ley fundamental de los gases, la ley de Boyle y la ley de Charles. Bueno, entonces hasta aquí este video.